Pues yo creo que casi va. Casi podemos empezar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por haber venido, sobre todo a estas horas, bastante tarde. Lo hemos hecho también porque hay muchas personas que quizás también estén interesados, que trabajan en centros de reconocimiento para conductores, también acaban tarde, y entonces un poco también por deferencia a estos compañeros. Pero en cualquier caso, pues no podemos aplazar mucho más porque por todos, para que no se nos haga tardísimo. El nombre de la conferencia, como habéis visto, es El antes y después de un siniestro de tráfico. Esta conferencia se va a realizar con motivo del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico, que se celebra siempre, si hay una cosa que no es así, pues me corregirá Ana, que se celebra el tercer domingo de noviembre de cada año, a nivel mundial. Este año pues ha coincidido con bastante premura, que ha sido el día 15. Entonces, de todas maneras, aunque se ha celebrado, es para saberlo para cada año, lo tengamos presente, y las actividades que se realizan en la conmemoración, que nos explicarán. La va a impartir doña Ana María Novella Reis. Es la persona que hemos querido invitar a impartir la conferencia por el tema que es un tema de mucho interés, ¿no? El siniestro de tráfico es una cosa de día a día y que nos puede suceder, ¿no? En cualquier momento a cualquier persona. Ana es presidenta de la asociación Stop Accidentes. Desde el año 2010 la presidenta en la sede central, que es en Madrid, y también es delegada en la Comunidad Valenciana desde el año 2003. Las funciones de la asociación es la asistencia y participación en diversas jornadas, congresos, charlas, foros y conferencias en materia de seguridad vial, y la atención a los medios de comunicación y realización de diversos actos y campañas de sensibilización. Como delegada de Valencia, ha realizado los actos del Día Mundial en relación al recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico, así como han realizado diferentes campañas de sensibilización, como la campaña 1000 SMS de Año Nuevo con consejos sobre seguridad vial, con el lema Ve, vuelve y vive. Proyecto para sensibilizar a los conductores en las salidas vacacionales, y que se van a desarrollar en las gasolineras de la Comunidad Valenciana. El objetivo de la conferencia es dar a conocer a la población general las gravísimas consecuencias de la violencia vial, que con este nombre es que últimamente se le está denominando, violencia vial. Otra de las finalidades es acabar con las muertes y las graves lesiones que sufren las víctimas de accidentes de tráfico, como consecuencia de imprudencias o delitos que se podrían haber evitado. Y bueno, yo no tengo nada más que decir, y si eres tan amable, pues podemos empezar, si os parece. Gracias. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer al colegio esta invitación y a todos vosotros vuestra asistencia, porque al venir pues ya me dais a entender vuestro interés, ¿no? por el tema. Como bien ha dicho Paloma, pues somos una organización no lucrativa a nivel nacional. Tenemos sedes en diferentes puntos, luego lo veréis en el mismo PowerPoint. Y bueno, pues soy presidenta desde el año 2003, aparte de delegada aquí en la comunidad. El trabajo es totalmente altruista, voluntario. Yo tengo mi trabajo normal y luego aparte pues Stop Accidentes, ¿no? Y bueno, debo de decir que Stop me ha ayudado a seguir, a continuar viviendo, a venirme arriba, ¿no? Y toda la ira, toda la rabia, todo el odio que se siente cuando te ocurre eres víctima de un siniestro de tráfico, lo he sacado al exterior intentando ayudar a los demás, porque Stop tiene dos vías, ¿no? La vía de ayuda y orientación a los afectados por la violencia vial, tanto psicológica como jurídicamente, y la otra es la reivindicativa. Somos muy reivindicativos y bueno, y por ahí pues intentamos pues que todas las lagunas y todas las carencias que hemos sufrido como víctimas, pues intentar que se subsanen, ¿no? A nivel estatal o de comunidad, etcétera, etcétera. Entonces,
os vengo a hablar, pues eso, del antes y el después de un siniestro de tráfico. El antes es ahora. Si vosotros, por suerte, ninguno sois víctima de un siniestro de tráfico, pues tenéis vuestra vida más o menos organizada, más o menos encauzada y con un futuro programado, ¿no? La mayoría de vosotros, igual que yo, como todo el mundo y todo hijo de vecino. Bueno, pues cuando ocurre un siniestro de tráfico con víctima, todo eso se va abajo. Absolutamente se te desmorona el mundo y el después, pues, es horroroso. Todos podemos ser víctimas. Yo jamás me hubiese imaginado que en un futuro yo iba a estar, por ejemplo, aquí hablándoos de lo que estamos haciendo, de mi experiencia personal, etcétera, etcétera, como víctima de un siniestro de tráfico. Parece que eso le ocurre siempre a los demás. Estamos como habituados a oír en la radio, en la televisión, los partes o los siniestros de tráfico que van ocurriendo entre semana, fines de semana, etcétera, y lo ves como algo que sí, que está ahí, que está como asumido por la sociedad, ¿no? Entonces, ante esa rebeldía, de esa sumisión de la sociedad, de ahí nació Stop, ¿no? De no querer ser una cifra en una lista donde dice que hay 1000 y pico muertos al año. Pues no, yo me niego a que mi hijo sea el número 525, por ejemplo. No. Y como yo, pues el resto de los que estamos en Stop, ¿no? Él tenía una cara, una vida, un nombre, era una persona. Entonces nos hemos negado a ello, ¿no? Y al negarnos a ellos, pues hemos conseguido hacernos por lo menos escuchar, ¿no? Que ya es mucho. Entonces, como decía, todos podemos ser víctimas, porque lo que nos separa de estar, pues, viviendo nuestra vida normalmente y queriendo, pues, hacer cosas y proyectando nuestro futuro, es tan fino, más fino todavía que el hilito que une esa cuerda, ¿no? Más fino todavía, porque es una centésima de segundo en lo que te cambia el mundo de arriba abajo, ¿no? Cuando ocurre el siniestro de tráfico. Yo lo comparo, valga la situación, ¿no?, que ha ocurrido ahora en París recientemente, pero el resultado para la víctima es como un atentado terrorista. Es lo mismo. ¿Por qué? Pues porque es inesperado igualmente, es brutal igualmente, y la persona que ha fallecido se ha ido normal de tu casa. Te has despedido de esa persona con un hasta luego o hasta mañana, y no vuelve porque en el 90% de los casos de la violencia vial lo han matado. O sea, no ha sido un accidente, que es algo casual y fortuito, sino porque alguien ha incumplido la norma. Entonces, para las personas que nos quedamos, el resultado es el mismo, ¿no?, que un atentado terrorista. Como os he comentado, ¿qué es un accidente y qué implica? Pues según comentaba el gran Eduardo Galeano, se llaman accidentes los crímenes que cometen los automovilistas. Y es así, como os he estado relatando hasta ahora, ¿no? Cuando te ves metido dentro ya del siniestro, del accidente en sí, tienes todo un circuito asistencial de repente que te sale a tu alrededor, ¿no? Entonces, de repente, pues tienes la atención inicial, que son los servicios de seguridad y de protección que te vienen allí, las ambulancias, los bomberos, policía, etcétera, etcétera. A posteriori, la atención sanitaria y social. Si estás mal herido, pues será en el propio hospital, donde tendrás la recuperación, si lo consigues, poco a poco. Y si no ha sobrevivido la persona, pues también, porque los que quedamos, pues necesitamos esa asistencia, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que tienes el circuito de disminución, que son las lesiones que padecemos, físicas, medulares, craneales, que tu vida ya no va a ser igual, vas a continuar viviendo, pero en una vida completamente diferente a la que tú te habías programado también, ¿no? A lo mejor en una silla de ruedas, o ya no vas a reconocer X, o no vas a poder ver, o no vas a poder hablar, por ejemplo. El circuito de salud mental, que se afecta tanto a unos como a otros, que el TEPT, la depresión, la maxofobia, y el circuito judicial también está ahí, que ese también es una vorágine que te ves metido, donde nunca te has visto, porque normalmente, pues si somos un ciudadano normal, a los juzgados vas pues para una partida de mal nacimiento, o porque cosas así, ¿no? No porque tengas
cosas judiciales, normalmente, ¿no? Y ahí te ves metido pues en atestados, en recursos, en abogados, en procuradores, en algo que todo te viene enorme, porque es que además estás en un momento tuyo mental para no puedes tomar decisiones y las tienes que tomar. En ese momento las tienes que tomar y tu mente no está para ello, ni muchísimo menos. Pero es que está ahí y tienes que hacerlo. No son plazos largos para llevar a cabo todas estas actuaciones judiciales, ¿no? Entonces eso se suma a tu situación, ¿no? de drama, de situación personal. Y luego el circuito social, si tienes, pues eso, si ha fallecido a lo mejor el marido o la mujer, pues tiene que solicitar pensiones o prestaciones, ayudas para la vivienda si tienes que acondicionarla después del siniestro, pues porque ahora vas en una silla de ruedas, o por etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, que después de un siniestro no es limpiar el aceite que ha quedado en la carretera, por ejemplo, o quitar los coches y que sigamos todos circulando. Después de eso hay muchísimo más que no se ve, normalmente no se ve, pero ocurre y está ahí, y lo padecemos, y todos, reitero, todos estamos ahí, y a cualquiera nos puede ocurrir. Nos preguntamos por qué tiene que ocurrirnos, por qué a mí, por qué a mi hijo, por qué a mi marido. No le encontramos la respuesta, evidentemente, y como todos bien sabréis, ¿no? Pero es algo que te lo haces continuamente, te lo sigues haciendo, porque a mí me sigue pasando y no lo puedes evitar. Como os he dicho, queríamos hacer visible lo invisible. Veíamos, no sé si os habréis fijado, supongo que sí, que en muchas carreteras pues hay ramos, o en las mismas ciudades hay sitios donde hay flores depositadas, y cuando ves esa flor pues sí que sabes que ahí ha ocurrido algo, ¿no? Alguien ha fallecido, ha habido un siniestro de tráfico, ¿no? Entonces, a raíz de esa invisibilidad y pasar a visibilidad, que era lo que queríamos nosotros, las personas afectadas, es cuando empezamos a crear los movimientos asociativos, entre ellos pues Stop Accidentes. La misión de Stop: promover un cambio cultural sobre la seguridad vial y los accidentes de tráfico. Dentro de promover ese cambio cultural nosotros estamos abogando por la asignatura de seguridad vial dentro de las escuelas del currículo escolar, no que sea algo que va una vez al año o nosotros a dar una charla a los niños o la policía local con toda su buena voluntad, no. Estamos hablando de que sea una asignatura. ¿Por qué? Pues porque desde que nacemos estamos mezclados con el tráfico. Ya vamos, para de entrada llevamos una sillita, pues nos llevan de paseo en un carrito cuando nacemos, y con los demás coches. Si te pones a la altura de un niño que está sentado en un carrito, ¿qué ve? Ruedas continuamente. Si te pones a su altura y no mira más arriba al niño, lo que ve son coches a la altura de las ruedas. Luego, desde que nacemos estamos ahí mezclados, ¿no? Entonces, eso debería de a lo largo de su vida ir asimilándolo e ir viéndolo de una manera muy diferente a como lo tenemos ahora, a nuestra percepción. Es una apuesta de futuro, porque realmente el resultado se vería al cabo de unos 10 años, que cuando ese niño ya se mezclara y pudiera conducir o ir en bici por la ciudad o cosas así, pero totalmente garantista. Y la concienciación de ese niño no tendría nada que ver al actual, ¿no? Que cuesta mucho. La otra misión también es concienciar a la sociedad en general para reducir la violencia vial y sus efectos. Hasta ahora, ¿cómo hemos intentado concienciar? Porque claro, está la opción que he dicho de la asignatura de seguridad vial, pero eso es futuro. Son niños, entonces cuando crezcan tendrán otra concienciación. Pero los que ya tenemos el carnet de conducir y los que por suerte no han sufrido nada y no están concienciados, ¿qué hacemos con estas personas? Hasta ahora, por desgracia, la represión. Quiero decir, sanciones, multas, cárcel, etc. ¿Cuándo la gente se ha puesto el cinturón? Por ejemplo, y te estoy hablando de hace unos años, porque antes íbamos todo el mundo sin cinturón de seguridad. ¿Cuándo empezó la gente a sentarse en el coche y ya directamente ponerte el cinturón de seguridad? Cuando se hizo una super campaña
con el cinturón de seguridad que iban a multar, y no solo es que iban a multar, sino que multaban. Entonces cuando ya la gente dijo, ostras, que multan, entonces empezó la gente a ponerse el cinturón de seguridad, por la multa, no por la vida. Pero bueno, se consiguió que se pusiera el cinturón de seguridad. Y ahora ya es un hábito, ya entras al coche y directamente te lo pones instintivamente, no lo piensas, directamente te lo pones, y si no te lo pones te notas como raro, desnudo, ¿vale? Luego reivindicar nuestros derechos de las víctimas, exigiendo a las instituciones implicadas la ayuda a las víctimas y afectados por siniestros de tráfico. A ver, aquí por ejemplo en España no teníamos ni siquiera un estatuto de la víctima. En toda Europa sí que existe. Hay un estatuto donde están garantizados una serie de derechos para las víctimas del delito en general, ¿no? Pues una, que no estábamos considerados como víctimas, y otro, que el estatuto, vamos, no existía. Este año se consiguió el estatuto de la víctima del delito, estamos incluidos, pero tenemos que seguir reivindicando, pues porque en una de sus últimos artículos termina diciendo que en la disposición adicional penúltima o última, creo que es, que sale sin dinero y sin personal. Entonces, claro, un estatuto de la víctima donde no se va a poder desarrollar por falta de presupuesto, por falta de personal que lo lleve a efecto, pues bueno, simbólicamente está bien, por lo menos algo, tenemos el estatuto, pero vamos, estaría bien que se pudiera llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, prestar servicios que satisfagan las necesidades no cubiertas, la orientación psicológica, la mayoría de los casos, porque si vas a la seguridad social, pues si tienes una visita cada 3 meses, con mucha suerte, pues bienvenido es, está claro, pero es cada 3 meses. Entonces, nosotros pensamos que la figura del psicólogo es muy, muy, muy importante. Entonces, eso es lo que hacemos, intentamos hacer ver a la administración, ¿no? La necesidad de que cuando ocurre un siniestro de tráfico vaya un psicólogo a la familia, o se ponga a disposición de la familia, que no tenga la familia que buscar, porque como he dicho, no estás en situación de hacer nada. Entonces, como no estás en situación, si te traen a quien sea, pues bueno, eso ahí va a estar. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos muy claro. Cuando ocurre, por ejemplo, un siniestro de un autobús o que mueren muchos a la vez, entonces sí van los psicólogos, va todo el mundo a ayudar a todas las víctimas y a todos los familiares, porque ha sido una catástrofe. Pero es que resulta que todos los días en España hay catástrofes diseminadas por todo el Estado, de las que nadie se entera y que están solitos, porque como nadie se ha enterado, nadie va a ayudar. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Y pretendemos prestar esos servicios que satisfagan las necesidades no cubiertas. Impulsar actuaciones para conseguir una movilidad sostenible y segura. La Ciudad 30, por ejemplo, estamos adheridos a ella. ¿Por qué? Pues porque la velocidad mata, la velocidad contamina, con lo cual unes ambas cosas en una ciudad que en teoría las ciudades es para los ciudadanos, y antes que para los coches es para los peatones, para que puedas disfrutar la ciudad, pues conseguir esa movilidad sostenible y no ir con miedo por la ciudad de que tengo que mirar para aquí y para allá porque van a venir coches, por este lado o por el otro, cuidado que hay un contenedor y no puedo ver bien porque me tapa la visibilidad, perdón, etcétera, etcétera. Sí, tengo ahí, gracias. Total, que lo que me refiero es que este tipo de actuaciones también las hacemos, ¿no? Entonces, la seguridad vial es una responsabilidad colectiva, como he dicho, ante la que nadie puede inhibirse y frente a la que debemos actuar de forma activa sin resignarnos a la frialdad de las cifras, como os he comentado antes. Las asociaciones, lo que hacemos, pues establecemos unas sinergias entre los políticos y las asociaciones de víctimas. A nosotros nos da igual el color del político, que sea de derechas, de izquierdas, de centro. Vamos a ver, no, estamos hablando de vidas humanas y las vidas humanas no tienen color político. Entonces, el político que esté, consideramos que su deber como político es escucharnos y por lo menos escucharnos. Que luego ya nos hagan caso es otra cosa, pero por lo menos escucharnos y saber lo que realmente está pasando a pie de calle, sí.
Nuestra responsabilidad social, pues que la sociedad civil debe abrir el camino, exigir su derecho a la vida y a la seguridad de las personas y colaborar con las instituciones. Nosotros colaboramos con campañas, denunciamos, por ejemplo, hay anuncios en televisión de vehículos, han habido, que nosotros hemos denunciado y los han quitado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque abogaban así muy sutilmente, pero a la velocidad, ¿no? Comprate este coche que corre mucho. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, uno que era una liebre y un coche, no sé si recordáis. Creo que fue el año pasado. Entonces salía la liebre corriendo y el coche. Y llegaba antes el coche que la liebre al garaje. Vamos a ver, todos sabemos que las liebres corren mucho. De una forma muy sutil, para eso se trabajan en ello, evidentemente, pues te daban a entender pues que con este coche, bueno, vas a correr increíblemente. Lo quitaron, conseguimos que lo quitaran. Otro que recuerdo hace ya unos años más, en ese otro iba una drag queen que salía de una fiesta que había montado, iba toda femenina y se subía en el coche. Y conforme iba cogiendo velocidad en el coche se iba volviendo otra vez hombre, ¿no? Le salía la agresividad masculina al ir en ese vehículo porque cada vez iba cogiendo más velocidad, ¿no? También conseguimos que lo quitaran, ¿no? Entonces te toca estar en muchos sitios a la vez, pero bueno, somos muy pesadas, sinceramente. Entonces conseguimos bastantes cosas. La responsabilidad de los gobiernos e instituciones. La seguridad vial debe ser una prioridad política y se debe destinar recursos económicos y administrativos con el objetivo de luchar contra los accidentes de tráfico y sus consecuencias. Siempre lo hemos dicho, que si se consiguiera ser una prioridad política y conseguiríamos un pacto de Estado, se ganaría muchísimo más. ¿Por qué? Pues porque si a nivel del gobierno se dice, por ejemplo, cuando el carné por puntos, cuando salió el carné por puntos todo el mundo pensaba que ya era de aplicación en todo el territorio nacional. No, menos mal que no lo sabíamos y todo el mundo hizo caso y todo el mundo se asustó, otra medida de represión, por desgracia, y fue con mucho más cuidado. Pero no, te tenías que adherir, las comunidades con transferencia, a ese carné por puntos para poderlo aplicar, ¿vale? Entonces, si hubiera habido un pacto de Estado en ese sentido y esa prioridad política que hablamos, pues una vez se pone en funcionamiento, por narices tiene que ser en todas partes. No tiene por qué haber diferencia entre uno que vive en el País Vasco, otro en Andalucía o en Madrid. No. Actuamos a nivel local, nacional e internacional. Como he dicho, para ayudar a las víctimas y a las familias, para prevenir la seguridad vial. Hacemos proyectos como la seguridad vial es por ti, que son proyectos y campañas, talleres de concienciación y de educación, foros contra la violencia vial para debatir desde la sociedad. Hacemos un foro anual, luego los veréis, como están relatados desde hasta este año, ¿no? 15 foros, si no recuerdo mal. Y en el ámbito internacional somos fundadores de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial. Actividades. Lo ponemos como en 3 grandes grupos o programas. La primera es Asociate y Actívate, que es el movimiento asociativo, con congresos o jornadas como esta, asambleas de socios, encuentros con el voluntariado, ferias y muestras solidarias, Foro Internacional contra la Violencia Vial, colaboración y compromiso internacional, la atención integral a víctimas y familias. Tenemos una guía de orientación y ayuda a los afectados por accidentes de tráfico. Esa guía les orienta jurídica y psicológicamente. Tenemos una atención integral a las víctimas y afectados con asesoramiento jurídico y psicológico, como hemos dicho antes. Talleres de formación para profesionales y cuerpos de seguridad del Estado. Damos charlas a los policías, a la Guardia Civil, etcétera, sobre cómo dar la noticia, porque es muy importante de cómo la das. No es lo mismo llamar por teléfono. Mire que
¿es usted fulanito de tal? Sí. Pues mire, es que soy fulano, policía tal, o número tal, o guardia civil número tal. Es que resulta que su marido, su mujer, su hijo ha tenido un accidente de tráfico y ha fallecido. Tal cual. No sabes la persona del otro lado telefónico cómo está, dónde está. Y lo sueltas. Que era así como se hacía. Tal cual. Entonces hemos conseguido pues que el teléfono no. El teléfono es lo último de lo último de lo último. Primero es el cara a cara. ¿Por qué? Pues porque está claro que van a abrir la puerta y van a ver el cuerpo de la policía o van a saber que ha pasado algo, pero ya es un primer paso. Y estás ahí. El siguiente, por supuesto, van a entrar. ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? Pues mira, esta señora, pues no sé qué, señor, es muy diferente. De hecho, puedo decir que yo, del caso de mi hijo, puedo decir que tengo un grato recuerdo de cómo me lo dijeron, porque por lo menos fueron sensibles. Y eso, para luego poderlo no superar, porque no lo superas nunca, la muerte de un hijo, pero sí para sobrellevarlo y continuar viviendo, es muy importante, te ayudan mucho. Entonces damos estas charlas, estos cursillos, para que sepan cómo dar la noticia, cómo reaccionar ante la reacción de la persona que se la están dando y cómo ellos mismos luego poder tirar eso para atrás y continuar viviendo. Porque claro, una persona que está completamente vinculada con su trabajo y su trabajo es una parte de su trabajo es muy a menudo dar ese tipo de noticias, pues también tiene que saber cómo poderse desvincular de esas noticias, ¿no? De esos tragos y poder continuar con su vida, que no tiene nada que ver con lo que vive día a día, por suerte, ¿no? La seguridad vial es por ti, es el tercer gran programa, que es de concienciación y de prevención. Entonces están las aulas activas de seguridad vial para niños, que bueno, son esponjas y son increíbles, porque es que además por mediación de los niños sabes perfectamente lo que hacen los padres. Haz un dibujo de cuando vas en coche, ya está, con eso lo tienes todo mascado. Sabes si van en la silla, si no van en la silla, si llevan el cinturón todos, si no llevan el cinturón, si hablan por el móvil, si todo, porque sale reflejado en el dibujo, tal cual. Los talleres de sensibilización, concursos, hacemos 2 tipos de concurso, uno fotográfico, que ya llevamos 6 ediciones, y el otro es de vídeos, de cortos, sobre seguridad vial, ¿no? Entonces os invito a entrar en la web y a participar, porque es abierto a todo el mundo, no tienes que ser, pues eso, que te gusta hacer fotos y punto, no tienes que ser un experto en la materia, muchísimo menos, y con los vídeos lo mismo, ¿no? Y luego campañas de concienciación, como bien ha comentado antes Paloma, por ejemplo está la de Vuelve y Vive, que hacemos en verano, para la operación salida de vacaciones. La solemos hacer en las gasolineras por toda España, en las diferentes delegaciones que tenemos, y bueno, les damos consejos a la gente con el lema ese de que, bueno, vete de vacaciones, pásatelo genial, pero vuelve bien, ves bien y vuelve bien, continúa viviendo, ¿no? Que es lo que queremos. Damos caramelos para calmar el tráfico, que les da mucha risa a la gente cuando se lo decimos. Y bueno, otro tipo de campañas, pues en Navidad, lo de los mensajes, por ejemplo, para desear una feliz Navidad. También en Navidad hay mucho movimiento de vehículos, ¿no? Porque las familias se reagrupan y tal. Y también hacemos unas campañas de ese estilo y bueno, más campañas que ahora mismo no sabría comentar, pero varias más. Estos son los foros que he comentado. Empezamos el primer foro en el año 2004, que es cuando realmente se nos empezó a escuchar a raíz de ese foro, y es donde por primera vez se denunció y se empezó a usar la palabra violencia vial, ¿no? De hecho, nosotros ahora tenemos un problema porque queremos cambiar la palabra accidentes de nuestro logo, porque empezó en el año 2000 y en el año 2000 eran accidentes de tráfico y queríamos eso, stop a los accidentes, ¿no? Y nos conoce todo el mundo así, pero es que no nos gusta la palabra accidentes, entonces claro, queremos cambiarlo y tenemos un pequeño dilema sobre qué poner.
Luego el 2005, el siguiente, la impunidad legal. En el 2006, impulsar un cambio de conducta, un pacto social. El 2007, un problema de salud pública. En el 2008, después de la sentencia, el papel reeducador de la justicia. En el 2009, convivir en el tráfico por una movilidad segura. 2010, pensamiento, comunicación y conciencia. En el 2012, el coste de una vida. En el 2012, prevenir es vivir. 2013, la reforma, sus éxitos y o fracasos al cabo de 10 años del primer foro. En el 2014, 2 veces víctimas. Y en 2015, las reformas judiciales. Entonces, aquí se invita a todo tipo de personas, ¿no? Unos son conocidos, unos sí, otros no. Y todo el mundo tiene, digamos, abierto. Una vez estamos ahí en el foro, se dan las charlas, pues como yo ahora. Ahora luego me preguntaréis lo que me queráis preguntar. Pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? Hacemos completamente abierto para todo el mundo. Luego, en el año 2008, hicimos un libro sobre el código deontológico de los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues para que explicaran correctamente las causas de los siniestros y ser rigurosos con las fuentes. Evitar la apología de la velocidad y de conductas peligrosas, transmitir valores cívicos a la gente joven y a otros colectivos de riesgo, hacer seguimiento de las noticias, que el periodista debe de concienciar, no debe ser neutral. ¿Vale? Antes sí que es verdad que daban una noticia y, bueno, pues a lo mejor decían, este fin de semana han muerto en las carreteras 30 personas. Ya el segundo terminaban de decir 30 personas y pasaban al fútbol o pasaban a lo que fuera. Quiero decir, no mencionaban para nada ni una de esas 30 personas que habían fallecido, ¿no? Entonces, ahora no lo hacen así. A lo mejor sí que siguen hablando de la cifra, porque eso se tiene que contabilizar de alguna manera, está claro, pero sí que sacan siempre alguna reseña de alguno de los siniestros y no queda ahí solo con eso, sino que explican algo más sobre ese siniestro, ¿no? Se consiguió realmente concienciar que es muy importante cómo se da esa noticia a la sociedad, porque luego lo percibes así, con esa naturalidad de que va un poco con la evolución de nuestra sociedad, ¿no? Iba evolucionando, pues entraba dentro de esa evolución, entraba los accidentes de tráfico y punto pelota. Nos habíamos habituado a eso y ya está. Formaba parte de la variación que estábamos sufriendo y no es así. Nos negábamos a ello, ¿no? Y luego lo que estaba comentando también Paloma, el Día Mundial en recuerdo de las víctimas por los delitos de tráfico, pues la violencia vial. Es siempre el tercer domingo de noviembre, entonces pues igual a veces cae 27 como en el 2011 o cae 15 como en este año, ¿no? Entonces ese día en diferentes puntos de nuestras delegaciones conmemoramos el día en recuerdo de las víctimas. Es un poco pues eso, continuar diciendo a la sociedad pues, que estamos aquí, que vamos sumando año a año, que este año, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana han sido 167 personas en el año 2014 las que han fallecido, pero es que el año anterior fueron 141 y el año anterior fueron 130 y algo. Entonces, es sumando. Y ya no hablo a nivel estatal ni a nivel mundial. Entonces, ese día leemos un manifiesto. En ese manifiesto reivindicamos diferentes cosas que han ido ocurriendo durante el año y que consideramos negativas para subsanar y para erradicar la violencia vial. Y bueno, pues solemos invitar a políticos, ¿no? Que estén cada uno dentro de su ámbito de localización. Y bueno, es un día muy importante para las víctimas porque, por ejemplo, yo aquí en Valencia lo suelo hacer en la Plaza de la Reina a las 12, en plena maratón, porque eso también, llevamos ya varios años, estábamos en la Plaza de la Virgen y coincidíamos con las danzaes. Entonces, claro, pues era una gaita, pues me tocaba hablar con la Junta Central Fallera, con el concejal de no sé qué, para que en un momento dado pararan en el minuto de silencio, porque claro, un minuto de silencio con las gaitas, pues no quedaban vivir.
Entonces todos los años, y al final decidimos cambiarnos a la Plaza de la Reina, pues entonces y cambiaron la maratón y lo pusieron también los mismos días, con lo cual es difícil el acceso, pues complicado. Pero bueno, lo conseguimos hacer todos los años y bueno, pues es importante porque yo aquí en Valencia cada uno lo hacemos, el manifiesto es el mismo para toda España, pero luego pues cada ciudad pues lo hace un poco a su manera, ¿no? Tenemos un panel de recuerdo que llamamos, y entonces ahí pues escribes lo que quieras, ¿no? A tu ser querido, ¿no? Que ya no está, escribes lo que te sale. En ese momento lo escribes ahí y lo dejas ahí plasmado, ¿no? Para que quien pase lo lea. Luego pues repartimos globos blancos y bueno, pues cada uno lo mismo, escribe el nombre o lo que quiera en ese globo porque es tuyo, ¿no? Y luego yo lo que hago es una especie de ofrenda floral en el sentido de que nombro, porque desconocemos los nombres de todas las personas que han fallecido, pero sí las que están dentro de Stop Accidentes, ¿no? Entonces pues nombro a los de Stop Accidentes y es importantísimo, para la familia es importantísimo el volver a oír el nombre y ir y depositar simple y llanamente esa flor ahí, que luego se la vuelva a llevar. Además hacemos eso, porque como tampoco mezclamos religión, ni siquiera lo metemos en la catedral que está al lado. Quien quiere lo entra y quien no, pero vamos, que Stop como Stop no las mete, sino que luego cada uno hace lo que quiera con lo que ha llevado, ¿no? Y es importantísimo porque lo he visto porque a lo mejor pues no he apuntado a alguien porque no ha venido y no me lo ha dicho o cualquier cosa, y yo siempre digo, me falta alguien y yo siempre hablo en presente, y la cara de desespero de que no he nombrado a lo mejor a su hijo, su marido, su mujer, su hermana, quien sea, y el nombrarla, el apaciguamiento cuando ha oído el nombre y ha podido depositar esa flor, ¿no? Entonces es muy, muy importante. Parece un absurdo, pero no lo es. Queremos defender la vida contra el olvido y la indiferencia de la que estábamos hablando antes. Fijaros en las cifras. Las víctimas, como he dicho, se van sumando día a día. Más de 3.200 muertes violentas en el tráfico cada día en el mundo. Y esto no lo digo yo, ni lo dice nadie, lo dice la OMS. Estos son fotos de los diferentes actos del Día Mundial. El de arriba a vuestra izquierda es en Valencia, lo que os comentaba de las flores que está depositando. La que está al lado justamente ya es en Madrid. Ahí estaba Pedro Navarro, que estaba de director general de tráfico, y debajo está en Galicia y en Bilbao. Cuando terminamos el minuto de silencio hacemos la suelta de globos. Y es increíble ver cómo suena el cielo. Estas otras guías, las que os he comentado, de atención integral a víctimas y afectados, con asesoramiento jurídico y asistencia psicológica. Por supuesto, nos lo ha hecho un abogado y un psicólogo. No nos lo hemos sacado nosotros de la manga porque no somos ni psicólogos ni abogados, somos familiares que de la pura lógica vamos reivindicando y viendo las necesidades, ¿no? Simple y llanamente, algo tan sencillo como eso. Recuerdo que una vez un político dijo: ¿y dónde tenéis las oficinas? Y yo le dije: en mi casa. Claro, se quedó. Dice: ¿cómo en tu casa? Dice: no me digas que... Digo, en Valencia yo. Digo, en Madrid hay 2 personas trabajando. Barcelona hay 2 más trabajando. Pero los demás estamos en nuestras casas. Dice: pues sois hormigas. Y hacéis un ruido increíble. Digo: pues sí, porque te sale de dentro, ¿no? Entonces conseguimos hacernos oír, sinceramente. Luego los talleres de formación para profesionales, como he comentado antes también, que es el cartel que está ahí, para cómo atender a
a las víctimas de la violencia vial. Se hace también no solo para los cuerpos de seguridad del Estado, sino también para personal sanitario, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos un caso aquí en Valencia, unos socios de aquí de Valencia, que falleció el hijo, pero estuvo 15 días en coma. Entonces, mientras estuvo en el hospital, en coma, el caso justo, quiero decir, vas con el desespero de que venga el médico y te diga algo, y bueno, pues el médico pasaba y pues esto, lo otro, más allá, pero en plan seco y como si nada. Y si de repente un día nos pasaron una salita con 2 psicólogos, 2 o 3 médicos, claro, les iban a pedir los órganos de su hijo, ¿no? El trato que había tenido hasta ese momento había sido tan malo para con su hijo, que estaba allí, que no quisieron. Entonces, ella con el tiempo dice, luego me ha dado rabia. Dice, pero es que me trataron fatal. Dice, cuando necesitaban algo de mi hijo, entonces sí que vinieron con psicólogos y a explicarme y a decirme, y a contarnos y tal, pues no me da la gana. Normal. Seguramente si la atención desde un primer momento hubiera sido mucho más sensible, esos padres hubieran dado todos los órganos de su hijo, estoy convencida. De ahí la importancia que he comentado, ¿no? En la seguridad vial es por ti. Como he dicho antes, están las aulas activas, los talleres de sensibilización, las campañas de concienciación y los concursos que os he dicho. ¿Qué queremos? Pues despertar conciencia vial, cultura de la seguridad vial, un equilibrio para adquirir valores viales. La sociedad de las prisas y el poder económico en el que vivimos, con la sostenibilidad, calmar el tráfico, la movilidad, el CO2, los comportamientos de modelo familiar, con la educación y la ciudadanía, ese civismo, ¿no?, que necesitamos a veces. La agresividad, el exhibicionismo, el individualismo, con la solidaridad, el respeto, la tolerancia, porque cuando te subes en un coche, no sé si os habéis percatado, pero parece como que te transforma. O sea, parece que es tu coche y 1 metro a tu alrededor es intocable, como si también fuera tú. No solo el coche, sino el espacio que lo rodea. Y cuando hay alguno que se acerca un poco más de lo debido, ahora ya no tanto, pero yo he visto gente, insultarse, incluso bajar del coche y pegarse. Que llegas a pensar, bueno, vamos a ver, que estamos hablando de algo que es un elemento más. Sí, vale mucho dinero y todo lo que tú quieras, pero no es para que te vaya la vida en ello, pegarte una paliza y te... Pienso. Y ocurre. ¿Qué queremos? Pues eliminar el riesgo en beneficio de la seguridad vial y al fin y al cabo en beneficio de la vida. Las aulas activas de seguridad vial, como os he comentado antes, es para formar y sensibilizar a todos los colectivos. Tiene un efecto multiplicador, ¿no? Porque como que si tú al niño le explicas las cosas y le dices, luego cuando sale se lo dice a su papá y a su mamá. Y aparte de eso, es que cuando va en el coche y hace algo que tú le has estado diciendo que está mal, se lo echa en cara, porque lo hacen. Con lo cual consigues multiplicar y llegar a más, ¿no? Los objetivos, pues eso, educar en valores, despertar emociones, crear conciencia del riesgo, adquirir valores viales más allá de las señales de la circulación, promoción de una nueva cultura de la seguridad vial. Y los objetivos más específicos, pues es el adquirir actitudes y conductas viales que sean responsables, que propicien la toma de decisiones adecuadas en diferentes situaciones. Dar a conocer la amplitud del drama y ser ellos el primer eslabón para transmitir mensajes, ser multiplicadores, como os he dicho, ¿no? Sensibilizar a la población en general a través de los jóvenes sobre las causas de los siniestros de tráfico y sus consecuencias. Hay una cosa que se llama Asphalt Relatos y Roadshow, que se suele hacer para institutos, y la verdad es que, bueno, pues yo he visto a lo mejor un teatro lleno. Concretamente esto fue en Elche, unas jornadas que hacen de seguridad vial, y un teatro completamente abarrotado de adolescentes, al griterío os lo podéis imaginar,
cuando empiezan a entrar, porque encima es un día pues como festivo, ¿no? Porque van fuera del cole o del instituto, con lo cual ya van con fiesta metida en el cuerpo y llegan allí, bueno, no irse nada en un momento dado, pero nada, absolutamente nada, te llega a impresionar, porque claro, luego los ves y dices, madre mía, hemos conseguido, ¿no?, llegar a alguno o a todos. Y el roadshow es un poco poner sobre el escenario, o el relato es lo mismo, poner sobre el escenario, tú te vas de fiesta, entonces como que simula una fiesta, y bueno, pues sales, bebes, te lo pasas pipa, para bien, y te vuelves para casa. Entonces oyes el estruendo y de repente lo siguiente son sirenas. Entonces salen las noticias, que tenemos grabado a Matías Prats dando la noticia de que ha habido un siniestro de tráfico y luego salen los diferentes agentes implicados dentro de ese siniestro de tráfico, como os he comentado antes, el circuito ese asistencial, ¿no? Sale el médico, sale el bombero, sale el policía, sale un guardia civil, sale una víctima que ha sobrevivido en silla de ruedas y sale una víctima de alguien que no ha sobrevivido, en este caso fui yo, ¿no?, dando el testimonio. Y bueno, pues es otra forma, ¿no?, de llegar mucho más real, mucho más real. El taller interactivo, la temática que hacemos se intenta adaptar a la edad de los participantes y al entorno. Evidentemente un roadshow no lo ponemos a infantil ni primaria, para nada. Va dirigido, depende de lo que se haga, pues a infantil, a primaria, ESO, FP, bachiller, universidad. ¿A quién implicamos? Pues al profesorado, a las AMPAs, educadores sociales, culturales. ¿Quién suele colaborar? Pues instituciones y organizaciones, ¿no? En material, pues tenemos PowerPoints, vídeos, bibliografía y nuestro propio testimonio, ¿no? Como os comentaba, la similitud entre un atentado terrorista y un siniestro de tráfico o un accidente, como se conoce, que es inesperado, que es un trauma físico y psicológico, que genera incertidumbre, que afecta a todas las esferas de la vida de la persona y de sus familias, que puede implicarse con las físicas importantes, pérdida de seres queridos, y suele implicar también pérdida de recursos económicos y sociales. Entonces, no estamos hablando solo de que se muere una persona, no. Es que detrás de esa muerte de esa persona normalmente afecta a 10 personas a su alrededor, entre familiares directos y conocidos. Unos en mayor y otros en menor medida, pero más o menos afecta a 10. Y teniendo en cuenta que el 90% de los mal llamados accidentes de tráfico se pueden evitar, estamos hablando de salvar muchas vidas. Si todos tuviéramos un poquito de conciencia cuando vamos en el coche, en la moto, etc. O de peatón, porque también los peatones podemos matar. Diréis, ¿cómo? Pues sí. El chico este, por ejemplo, que os he dicho que su madre no quiso dar los órganos, fue por culpa de un peatón. El chico estaba en la moto, en el semáforo parado porque estaba en rojo. Un señor fue a cruzar cuando ya le cambiaba. El chico fue a salir para no llevarse al señor por delante, frenó y se cayó de la moto. Puta mala sombra que se pegó, pese a llevar casco, en la parte del cuello. Y al final falleció. La culpa no fue de ningún coche ni de él, fue de un peatón que intentó cruzar cuando no debía. Luego, como he dicho, es que estamos todos metidos en el mismo saco. Por eso reitero que no debemos de equivocar el camino, porque lo que queremos es compartir la vida con todos. ¿Dónde estamos? Pues en Valencia, la delegación en mi casa, que está aquí al lado además, en la calle Azcárraga. Y bueno, pues aparte tenemos delegaciones en Cataluña, en Galicia, Madrid, Valencia, Castilla y León, Cantabria, Aragón, La Rioja, Andalucía, País Vasco, Islas Baleares también, y Canarias también hay una persona. Gracias. Muchas gracias. Como os he comentado, siempre
hablamos de las víctimas y no le podemos poner cara, pero sí a las de Stop. Y esto es algo que siempre que doy una charla lo hago, pues porque para eso las tenemos, para eso nos las han dado todos, y bueno, pues que los conozcáis, ¿no? Y veáis que da igual la edad, Jordi, por ejemplo, es el hijo de la primera presidenta de Stop Accidentes, que ahora es presidenta honorífica, Ana María Campo, licenciada en informática, deportista nato, y su pasión sus dos hijos, que entonces tenían 2 y 6 años. Jordi iba en bicicleta por Barcelona y parado en un semáforo, porque era un sábado por la mañana temprano, pues un conductor bebido lo arrolló y lo mató. Santi es el hijo de la delegada de Galicia, 32 años, educador social y ecologista activo, luchaba por un mundo mejor y bueno, venía de estar con unos amigos, no había bebido ni nada por el estilo, pero unas de las mal llamadas vías rápidas por Galicia le embistió un coche y lo tiró fuera de la carretera, que ese coche iba a una velocidad súper excesiva, ¿no? José Manuel, de 23 años, ingeniero agrícola. ¿Dónde está mi proyecto de vida? Cuando ya José Manuel tenía claro lo que quería hacer y lo que no, pues le truncaron la vida, ¿no? Y él es el hijo de la delegada de Castilla y León, de Charo y de José. Iba en el coche con otros amigos, con 3 amigos más, y un camión con exceso de velocidad y poca pericia, porque llevaba poco tiempo conduciendo el camión, pero iba a la velocidad que no debía, con lo cual aún se incrementa más esa poca pericia tuya, ¿no? A la hora de, pues les quiso frenar, no pudo, le hizo tijera y los aplastó el vehículo. Entonces José Manuel murió en el acto, otro chico también, y 2 más quedaron en coma. Uno de ellos falleció hace 2 años aún, y esto estoy hablando de hace 10. Estuvo en coma 8 años. Este es mi hijo, Pablo. Pablo fue aquí, en Valencia, en la calle Archiduque Carlos, en el año 2001. Nosotros vivíamos allí. Y bueno, pues era un sábado por la mañana y en el barrio pues habían estado 2 jóvenes metidos en un coche que le habían cogido el padre de uno de ellos. Conducía uno que era menor de edad, de 17 años, y estuvieron dando vueltas por allí, por el barrio, haciendo el cabra. Lo habían visto ya, por lo visto. Eso nos enteramos luego, claro. Entonces, mi marido y mis 2 hijos, Pablo es el pequeño, y Jorge tenía 9, pues se fueron a dar una vuelta por la mañana, un sábado por la mañana. Y ya iban a subir hacia casa, entonces se pararon en el semáforo porque no podían cruzar, estaba rojo. Y ahí es cuando mi marido y yo chirrearon unas ruedas y se giró y le dio tiempo a empujar al mayor, coger de la mano a Pablo, pero el coche se le arrancó. Y no, se lo llevó de lleno, ¿no? Entonces un niño de 4 años, evidentemente, no hubo más, ¿no? Consecuencias, tuvimos que seguir, tuvimos, porque evidentemente esto fue bajo de mi casa. Entonces yo cada vez que subía y bajaba, yo y mi hijo y mi marido, cada vez que subíamos y bajábamos, imposible que no se te fuera la vista a donde había ocurrido, ¿no? Pero bueno, los psicólogos me dijeron que por nuestro otro hijo era bueno que hiciéramos vida normal. Normal también implicaba, pues no de repente cambiarlo todo y vámonos y para aquí para allá, ¿no? Entonces era estar ahí. Bueno, pues conseguí aguantar 2 años, pero no pude continuar, ¿no? Con lo cual pues ya nos cambiamos y ahora pues eso, vivimos aquí al lado desde hace ya un tiempo. ¿Qué ha acarreado? Pues ha acarreado pues que Jorge pues como que se le borrara ese curso y el siguiente de su mente, con lo cual tuvo que repetir luego reiteradamente, porque hasta que consiguió otra vez encauzar, ¿no? Aparentemente sí, bien, estaba bastante bien, pero sí que es cierto que luego pues a la hora del rendimiento escolar pues veíamos que no. Y entonces nos comentaron eso, que es que era como si hubiera estado 1 año o 2 yendo a clase como si nada, ¿no? Como que no asumía lo que estaba explicando el profesor, ¿no?
Por otro lado, pues yo, por ejemplo, cuando ocurrió lo de Pablo, estaba en el periodo, se me fue el periodo y ya no me volvió. Ni medicación, ni no medicación, nada. Mi marido, que estaba allí, pues él continúa con crisis de ansiedad cada 2 por 3 y bueno, pues no hemos llegado a separarnos todavía, pero es muy fácil que ocurra, no solo en mi caso, sino en muchos casos, porque claro, luego esa es otra, ¿no? Cada uno lo va llevando como va pudiendo y es muy complicado el conseguir esa unión en ese sentido. David es el hijo de la anterior delegada que teníamos en Zaragoza. Él estaba estudiando bachillerato, quería ser periodista y que su frontera fuera el mundo. Su sonrisa, su punto fuerte, y el Zaragoza, su pasión. Venía de entrenar y bueno, pues un coche también lo embistió en su bici y lo mató. José y Cristina, David y Miriam iban los 4 en el mismo coche. José y Cristina no llegaron ni a celebrar su primer aniversario. Estamos hablando de 27, 26 y 23 y 20 años. Un coche conducido por una persona alcoholizada y con exceso de velocidad los empotró literalmente contra un árbol, ¿no? Y los mató, los 4, a la vez. Ainhoa, 19 años, estudiaba peluquería, le gustaban las motos, los caballos, su perro. Jorge, de 16 años, estaba estudiando carpintería y quería pues hacerle una cocina nueva a su madre. Le gustaba pues eso, estar en el pueblo con la moto, sus amigos. Este otro Jorge pues quería ser millonario de mayor y conducir un Ferrari. Fanny estudiaba peluquería estética, muy coqueta y alegre, se le nota en la cara. Óscar, 26 años, acudía al gimnasio con asiduidad y fue campeón juvenil de halterofilia y full contact. Otro David, de 20 años, le gustaba el fútbol, su moto, estar con los amigos y con su hermano pequeño. David, de 26 años, se dirigía a su trabajo el 27 de octubre de 2004 y pese a ir en moto y bien preparado, pues ya lo veis que no iba como muchos que vemos que van de particular y normal, sino que iba realmente bien equipado, pues lo mataron. Lolo, su sueño era ser guarda forestal, amaba la naturaleza. Fran, cariñoso, responsable. Todo esto que estoy leyendo lo ha escrito la familia. Miguel, de 16 años, estudiaba cuarto de la ESO, le gustaba la informática y por supuesto tenía muchas ganas de vivir. José Novella, con que se llame como yo, no es familiar, pero bueno, como si lo fuera. Empezaba a vivir la vida, pero no le dejaron. José, junto con Sergio, se dijo una sociedad aquí de Valencia, y José y Sergio se fueron una noche vieja con los amigos a un chalet, y el día 1 no, el día 2 volvieron y bueno, se fueron luego ya en Valencia a dar una vuelta los dos con la moto, y otro conductor pues con exceso de velocidad les dio a la moto y los mató a los dos, a Sergio y a José. Y por lo que dicen de que muchas, porque eso es difícil de ver, ¿no? de poder demostrar, pero hay muchos casos de cáncer que han ocurrido en socios de la asociación, ¿no? Al cabo de a lo mejor de 2 años, una cosa así, les ha salido, por ejemplo, el padre de José, pues murió hace 1 año y medio, ¿no? De un cáncer que le salió de golpe. Alberto, Iván, iban en el coche con unos amigos y algo parecido. Cristóbal, este chico es el del peatón, el que sus padres se negaron a dar sus órganos, ¿no? Ismael, de 4 años, este niño es de Zaragoza. Cristian,
Estos son Sergio y José, en su última noche vieja. 2 días después ya no estaban. Pedro, de 21 años. Pedro tenía un gemelo y bueno, el gemelo estaba fatal y a él, pues lo que hablábamos de lo de la justicia, ¿no? Le pusieron una sentencia a su madre que decía que bueno, que si realmente estaban aún los juicios de faltas y le habían puesto que había sido un juicio de faltas por lesiones y había muerto. Entonces su madre decía que si era con lesiones, que dónde estaba su hijo, evidentemente. Lo digo porque la concienciación tiene que llegar a todas partes, incluidos los jueces. Bruno, sus padres se separaron a raíz de la muerte de Bruno. Jonathan, de 17 años. Jonathan es el hijo de la delegada de Cantabria, Maribel. Estaba esperando la parada del autobús del colegio, del instituto, y bueno, lo arrolló una conductora que iba con velocidad y bebida. Y ni paró. Lo dejó y se fue. Igual, si hubiera parado y lo hubiera asistido, igual Jonathan estaría con nosotros hoy, todavía. Mar y Carolina también son de Valencia. Desde aquí se fueron a Madrid para ver el fantasma de la ópera. No llegaron a verlo y tampoco volvieron ninguna de las dos. La madre de Carolina, que es la que lleva el gorrito así como rojo, por lo que decíamos, hace ya, pues eso, ahora 4 años, un cáncer de pecho de golpe. Y la madre de Mar, que es la otra que lleva el sombrero blanquito, falleció este verano por un cáncer que le salió también de golpe de repente, ¿no? Entonces, es que cada vez estoy más convencida de ello. Las mataron en Madrid, por donde estaba la Cibeles, creo que fue la Plaza Cibeles. Un coche también con muchísima velocidad y con alcohol. Iban en la parte trasera y esto fue antes, que estaban unos amigos y luego ya. Germán y Melissa. Germán tiene un sobrino que es igual que él. Tony. En un camino vecinal, pues un coche, el chico iba con la moto y un coche lo quiso adelantar y lo le dio y bueno, las motos son mucho más vulnerables, evidentemente, ¿no? El chasis es tu cuerpo. Pablo Pallarés. Pablo es el hijo de Lidón, que era la anterior delegada a mí aquí en la comunidad, en Valencia, y hace muchos años de Pablo, pero bueno, fue en la avenida de la Pista de Amuz, antes de la reforma. Igual muchos no lo habéis conocido, pero como estaba antes. Y bueno, pues intentó hacer un adelantamiento, un coche, como era doble dirección, ellos venían, entonces el coche iban en la misma dirección, exacto. Les quiso adelantar y venía otro coche de cara, ¿no? Entonces se tiró, y me meto yo, entonces no estaba como está ahora, había un terraplén, con lo cual pues se cayeron y faltó Pablo. Andreu, a la barca, de 15 años, iba con unos amigos en un coche. Daniel Sandoval iba con... Daniel tenía una melliza, sería, pero claro, gemela no eran iguales. Melliza, y se dedicaban al ciclismo, ¿no? Y como dice ahí lo que ha escrito su padre, pues un conductor hablando por el móvil a mucha velocidad terminó con todas las ilusiones de Dani y de su familia, ¿no? Natalia de 14 años, le ocurrió como a mi hijo, pero en Elda, hace unos años, en una placita de Elda que se reúnen los jóvenes normalmente a tomarlo, a estar allí. Y bueno, pues uno cogió el coche, era un 4x4 de su padre, con 17 años,
y empezó a dar vueltas a la plaza, ¿no? Como si fuera una... Y en una de esas, evidentemente, se le fue el coche y subió y arrolló a Natalia, que estaba allí con más amigos. Josep fue en Canarias, vivían allí de forma pues, accidental por motivos laborales. Ahora pues Luz, la mujer y la hija se han venido aquí. Y bueno, en este caso fue un guardia civil que no estaba de servicio el que provocó el accidente. Por eso digo que estamos todos. Carlos, 2 niñas que todos los años vienen junto a su mami a la conmemoración del Día Mundial. Bueno, las niñas están ya muy mayores, superadolescentes. Julia, pues eso, iba en su sillita de paseo y bueno, intentaron cruzar con la niña, una persona que eran sus padres, por donde no se debía, y bueno, uno que iba en moto con alcohol, pues la arrolló, que lanzó la sillita de la niña varios metros, ¿no? Y bueno, estuvo 3 años, estuvo año y medio, estuvo muy malita hasta que falleció, ¿no? Y Enrique hace pues ahora 2-3 años no más, aquí en Valencia, y estaba cruzando el semáforo en verde de peatones, y un coche pues se saltó el semáforo y lo arrolló y lo mató. En Pedralbes, pues Pedralbes. Y ahora sí que están todos. Gracias. Muchas gracias. De nada. Sobre todo tus testimonios. Es que consideramos que es muy importante el que, pues eso, el poner esa cara y ver pues que esas personas tenían todos pues su vida, su ilusión y su querer hacer, ¿no? Y que no por accidentes, sino por delitos cometidos e imprudencias cometidas por otras personas, pues no están aquí y no lo han podido llevar a cabo, ¿no? Y además. ¿Queréis hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta, algún comentario, lo que queráis? Incluso de mi caso, yo no tengo ningún problema. Sí, si nos lo pide la familia, sí. Lo que pasa es que no tenemos la infraestructura económica para poderlo costear nosotros, ¿no? Esa acusación, pero sí nos hemos en 2 casos concretamente sí que nos hemos personado como acusación popular. ¿Y qué pensáis sobre los delitos criminales en cuanto a los delitos que se han llevado a cabo? Bueno, que se conoce ahora, porque Sí. Sí. últimamente se puede conocer por vía periódico y la diferencia vosotros habéis hecho algo respecto. Sí, concretamente el kamikaze de aquí de Valencia, que salió en todas partes, estaba yo ahí, sí. Hicimos una recogida de firmas junto con la familia, lo denunciamos públicamente, les pedí permiso a la familia, ¿no? Y lo denunciamos públicamente, ese indulto que se iba a conceder al kamikaze. Y bueno, conseguimos tirarlo para atrás y de hecho entró en prisión, o sea, no se le concedió el indulto, ¿no? Y de ahí pues sacamos más indultos que estaban a punto ya de concederlos, Y bueno, es lo que hemos dicho muchas veces, que los delincuentes tienen muchos derechos, tienen que tenerlos, no digo que no, pero las víctimas también. Y una de las cosas que queremos es que se nos oiga en el juicio, seamos parte, seamos testigo o no. Es el hecho de oír el relato de la víctima, que tú puedas decir,
lo que quieras decir en ese momento, cómo te has sentido, cómo no te has sentido, cómo te has enterado, lo que sea, pero que tú puedas expresarte, ¿no? Que sepas que ese juez que va a juzgar el caso de tu ser querido te está escuchando, por lo menos, ¿no? Que eso en otros países se ha conseguido y se hace, y aquí todavía no. Pero sí, en los indultos ahí estamos. Estuvimos y estamos. Y respecto a los tratamientos, ¿lleváis a cabo acompañamiento psicólogo? Sí, de hecho, en todas las delegaciones tenemos como vinculado, o para poder llamar en cualquier momento, a como mínimo un psicólogo y un abogado, ¿no? Que nunca se le... A ver, lo del abogado es muy delicado, mucho más que el psicólogo, porque el psicólogo pues vas y te va a ayudar psicológicamente, y luego que tengas más empatía o no con ese psicólogo, pues ya pues continúas o no. Pero el abogado es más peliagudo, porque ahí va el tema judicial, ¿no? Entonces nosotros nunca decimos yo te recomiendo, no, jamás lo diré. Lo que conocemos, sí, pero que es cosa de ellos la opción de coger a esa persona o no, porque no nos pagan, quiero decir, no recibimos nada a cambio de decirle a este sí o a este no, entonces nunca vamos a... O sea, por confianza, sí, por saber que lo hacen bien, sí, o sea, por la implicación, ¿no?, de lo que es ir a por todas en un siniestro, en un caso de delito vial, sí, ahí sí, pero hasta ahí. Es decir, siempre la decisión, por supuesto, es de la persona, ¿no? Y con el psicólogo o la psicóloga, pues lo mismo. Aquí en Valencia, por ejemplo, pues colabora Magdalena Cuel, y bueno, pues continuamente no tengo ningún problema con ella, hacemos terapias y bueno, pues ha venido a charlas, etcétera, etcétera. Siempre, pues eso, siempre la he tenido, siempre que la he necesitado, ahí ha estado. Y bueno, pues también tenemos un esto de abogados, pues que también, que los derivamos, no les cobran y los atienden, y bueno, pues si ya deciden que sí, pues bien, que no, pues no. Hace poco, estuve leyendo en el periódico en el 2009 un artículo que salió sobre el estado de las víctimas en más accidente, en el cual llegaban las aseguradoras a personarse en un hospital para Así es. y de alguna manera los incitaban a que firmaran para que tuvieran reclamaciones judiciales por parte de las aseguradoras. Vosotros lo que hacéis también es informar a los familiares. Claro, en la guía que he comentado que tenemos, esa guía, sí. Eso significa luego el tratamiento que puedan llevar, que les puedan aprobar ¿La indemnización te refieres? Claro, entonces... Hombre, la aseguradora va pues para intentar llegar a un acuerdo y así cierra el tema de la indemnización, y con eso se han zanjados todos los derechos y tal y que cual, ¿no? Normalmente. Entonces, claro, te van en un momento que tú, pues eso, como he comentado. Sí. Sí, porque ya había cobrado la indemnización de forma pactada, entonces claro, sí, por desgracia. Así es. ¿Tienes alguna pregunta más? La bicicleta de Rebeca. Más allá incluso que hay delante del 5, que sí que hay dos, Sí. pero no es tan significativo, y allá no varias víctimas. Sí, ahí fueron 2. Entonces me parece que es importante desde el punto de vista simbólico que una memoria viva de eso. Cierto, ahí es. Y me gustaría felicitarte porque has hecho un trabajo de reparación personal y canalización de tus energías muy adecuado para la situación. Gracias. Lo sé.
Lo sé, mi marido. En efecto, es verdad, en efecto, en las relaciones de pareja, de los padres, con las familiares, pero más vale hacer algo, una social positiva que Sí, esa ha sido mi opción, pero ahí está, que mucha gente, y bueno, sin ir más lejos, lo tengo en casa. Es decir, mi marido no ha querido, o sea, no es que no, ni lo ha intentado, o sea, no. es que lo que yo tenía persona y protagonista, además es Eso es lo que yo pienso también, pero bueno, tampoco, reitero, no lo he intentado, no lo ha llegado a intentar, nunca, no lo ha llegado a intentar, siquiera. Como comentabas, que más bien se sobrelleva, más que salen esos... Hombre, no lo superas, la muerte de un hijo no lo superas jamás, puedes superar, mi madre faltó hace un año, me acuerdo de toda la vida de ella, es mi madre, mi padre había faltado unos años antes. Es mi padre, de mi hijo. Es que los padres nunca esperan sobrevivir a los hijos. Ahí vamos, quiero decir, a ti te falta, yo qué sé, tu padre, tu madre, pues te quedas huérfano. Te falta tu pareja, viudo, viuda, te falta tu hijo, ¿qué nombre tienes? Es que no existe ni nombre, quiero decir, es tan antinatura que que no te entra en tu cabeza. No te entra en tu cabeza, para nada. No lo puedes pensar como que sea tu hermano. No lo piensas, que tu hermano que está al lado vaya... No lo pensamos de nadie, para empezar, porque siempre pensamos, eso es lo que he dicho, que les pasa a los demás, ¿no? A mí no me pasa. Pero es que encima hay situaciones donde algo que tú has visto nacer, que tú lo has engendrado y tú lo has parido y lo has visto nacer, que tú le sobrevivas, no. Imposible. No lo puedes superar, eso no lo superas, lo llevas siempre ahí. Sí que aprendes a vivir con ello, a eso nos enseñáis vosotros, a aprender a vivir de nuevo con esa situación que han dicho, ahora te toca vivir, ¡pum!, eres 4, pero no, ahora sois 3, por esto, y apáñatelas. Bueno, pues enséñame, porque no sé. Y entonces te enseñan a vivir si te dejas. Y bueno, pues yo he aprendido a vivir. Yo jamás en mi vida he hecho deporte, pero no me gusta. Soy una vaga y no me gusta. Pues yo recuerdo cuando pasó lo de mi hijo, tienes que hacer deporte. Deporte yo. Natación. Bueno, pues yo me iba el sábado por la mañana a aquagym. Tenía que hacerlo, me salía del pie, quiero decir, porque es que encima además no me gusta el deporte. Pero me cogía a cualquier cosa, ¿no? Para salir de aquello y poder continuar, ¿no? No ocurrió lo mismo, porque la gimnasia era para los dos, por ejemplo. Y ahí está, pues hay diferentes formas de intentar llevar una situación, ¿no? De una manera o de otra. Entonces, por ejemplo, mi hijo ahora pues tiene 23 años, está muy bien. He conseguido, digo porque por desgracia su padre es como si no hubiera estado, sinceramente. Entonces, también me volqué en él en ese sentido y bueno, pues está bien, que ha conseguido pues eso, saber lo que quiere, lo que no quiere y bueno, pues hacer su vida, ¿no? Con sus amigos y con todo. Bien, pues, ¿queréis añadir algo más? Bueno, hemos visto que en muchos de los casos eran por culpa de la obesidad y el alcohol. Sí. Los juicios, tengo entendido que muchas veces el alcohol se utiliza como atenuante. No, eso era antes. Conseguimos que se cambiaran, por suerte. Sí, era muy fuerte. Que encima fuera un atenuante. Claro, es que iba bebido, no sabía lo que hacía. Sí. Las tasas de alcoholemia han bajado muchísimo. Claro. Es que antes además... Una barbaridad. Creo que es a 2. A 0,20 y algo. Sí, 0,25. Pero con un tercio es posible que sí.
Sí, depende luego también del cuerpo tuyo, cómo te lo Hombre, es que hubo una reforma en el Código Penal hace unos años, creo que fue en el 2005, 2006, una cosa así, donde ya se quitó el atenuante, que ya era muy fuerte. No, había habido un anterior que habían quitado el atenuante y habían puesto velocidad excesiva y alta tasa de alcoholemia. Entonces, ¿qué pasaba? Que a la hora de juzgar, los jueces, pues a uno ir a 90 por la ciudad no lo veía, por decir una velocidad, no lo veía velocidad excesiva y otro sí. Entonces, claro, habían sentencias súper dispares, ¿no? Iguales hechos en diferentes puntos, pero claro, diferentes jueces, y como era el criterio del juez, pues eran dispares totalmente. Decías, bueno, a ver, a mí ha matado a mi hijo yendo a 50 y es una alta velocidad, y el mío que iba a 70 no es alta velocidad, por ejemplo. Y entonces conseguimos que se cambiara y se tasara por ley lo que era una velocidad excesiva. Entonces, por si era máximo 50, lo que pasa de 50 es delito, ¿vale? Y la alta tasa de alcoholemia, lo mismo, tasado por ley, de aquí a aquí tal, de aquí a aquí tal, porque si no era el arbitrio de los jueces, entonces pues no era de lógica. Tienen la potestad de juzgar, pero jolín, dentro de unos criterios y de unos límites, no son dioses. ¿Os parece? Vamos a hacer un minuto de silencio. Muy bien. Para finalizar. Por todos ellos, sí. Y después dejaremos caer unos huevos blancos. Perfecto. Vale. Vamos un minuto. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.